buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a un espacio más en eje21.com.co y en esta oportunidad nos encontramos en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad de Manizales. Estamos hablando de la comuna San José, específicamente en el barrio San José. ¿Por qué aquí? Porque aquí nació precisamente uno de los personajes, uno de los invitados del día de hoy. Él es Víctor Caicedo, un hombre que dejó las calles para hacer proyectos sociales. Veamos la historia de él adelante. Víctor Caicedo parecía estar destinado a repetir la triste historia de muchos en Colombia, a la violencia, la drogadicción y la prisión. En su adolescencia era el líder de una peligrosa banda, consumió drogas y mató por primera vez. Todo el mundo le tenía pánico. La suerte no lo quiso acompañar cuando quedó cuadrapléjico. Eje 21 descubrió la otra cara de la moneda. Ahora, el temido Víctor es un ejemplo a seguir. Yo en ese entonces, yo dije, hice mucho daño a mucha gente. Y entonces dije, bueno, hay que pedirles perdón. Porque al final, si uno no se pide perdón a uno mismo y no logra pedirle perdón a los demás, pues seguramente las heridas nunca van a sanar. Él es Víctor Caicedo y durante toda su juventud fue un peligroso bandolero. Desde muy pequeño comenzó en las actividades de la calle. Dejó la escuela, quiso irse de su casa, aprendió a robar y hasta mató. Fomentó terror en la comuna San José, uno de los sectores con mayor vandalismo en todo Manizales. Para Víctor, hacer delincuencia era una de las mejores maneras para ganarse el dinero. Por ahí estuve, como se dice, por ahí por la calle, andando mucho la calle. Seguramente mucho tiempo sin orden, haciendo las cosas más por uno, por sinergia y por hacer las cosas. Y bueno, ahí transcurrió parte de mi niñez, mi infancia, yo creo que una parte de la preadolescencia. Nunca conoció a su papá y su mamá, por la necesidad de cuidar de sus otros 7 hijos, tampoco prestó atención a las andanzas de Víctor. Yo como que desde los 11 años tenía mucha libertad. Y tenía mucha libertad porque mi mamá tenía 8 hijos y era cabeza de hogar y ella lo que hacía era trabajar todo el día. Y lo que hacíamos era quedarnos 8 niños y seguramente los más grandes que van a los más pequeños. Quedamos como a la merced de ellos. Y yo tenía mucha libertad. Libertad de salir a la calle, de ir a un lugar a otro, de que no me controlaran el tiempo. Y eso lo hacía porque pues, no le hacía caso a mis hermanos. Mis hermanas mayores me decían no salga y no sé qué, y no salía a la calle. Su pensamiento de adolescente era la prosperidad, pero en las calles. Para él, la única salida de la pobreza era convertirse en un capo del terror. Me metí en el tema del consumo, no solo de marihuana, sino que yo creo que hice el proceso de tolerancia y empecé a consumir pepas y licor. Me fui de mi casa porque me hacían mucha presión, me echaron del colegio. Y lo que hice fue ir a vivir como solo, pero solo es pues irme a vivir con una gente que seguramente pues era supremamente dañina, que eran los que me aceptaban y de cierta forma me acolitaban como lo que uno hacía. Entonces ahí transcurrí un tiempo. Cuando tenía 13 años abría cualquier carro, ya había aprendido y era capaz de abrir cualquiera. Y así estuve como hasta los 15. Los referentes fueron su mayor inspiración en aquel entonces. Un conocido con prendas de lujo y comodidades fue su mayor atractivo para delinquir. San José es un territorio con unas problemáticas sociales pues bien marcadas y bien importantes que seguramente hay que trabajarlas. Y dentro de esas problemáticas yo conocí un chico acá del barrio. Lo conocí porque era un hombre que siempre mantenía muy bien vestido, con sus buenos tenis, con plata y pues era muy similar a uno y yo siempre le pregunté, ¿y usted dónde saca plata? Y el hombre un día me contó, me dijo, yo saco plata de robar. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, yo abro carros. Y yo, pues madre, yo no sabía eso, pero bueno. Empezamos con ese proceso, yo le dije, yo quiero aprender porque yo también quiero ganar plata, yo también quiero tener el play, no sé qué. Y me enseñó a abrir el carro y me acuerdo que tenía una cosa que le decían la pluma, que era una cosita ahí como una llave maestra que era con la que se abrían carros. Y empezamos como en ese mundo. Me acuerdo que la primera vez que me robé fue un bolso y unas cosas ahí. Y me acuerdo que ese día nos quedamos jugando Atari toda la noche.
porque pues generalmente no teníamos acceso a ello, y además pues el tema de que podíamos comprar lo que quisiéramos de comida y gastar y no sé qué, y se vuelve un tema muy llamativo seguramente para uno que tenía en ese entonces una cantidad de carencias, y cada vez me fui metiendo más. Se sumergió a la dura vida de las calles y al poco tiempo ya era un peligroso bandolero. Cuando cumplí 15 años cambié como la forma en la que estaba haciendo, porque, no sé, porque me empezó a llamar la atención las armas. Yo creo, pues hoy mirándolo desde afuera, porque las armas representan poder, y además en los barrios populares es como usted tiene un arma y usted está armado y usted es alguien que hay que respetar. Sí, yo creo que por ahí me fui, y cuando tenía 15 años me regalé un revólver que además nos lo robamos de un carro. ¿Qué revólver, Víctor? Es mi hueso, y ese es mi hueso, yo lo dejé para mí, que porque ese era mi regalo de 15 años. Y con ese revólver yo cambié la forma, yo abría carros y no sé qué, y cuando ya tenía ese revólver empezamos a coger quietos. Y quietos era que teníamos un carro, una moto, y teníamos armas y nos íbamos por ahí por la ciudad. Con un arma que lo hacía sentir el chico más respetable de toda su comuna, Víctor empieza a hacer dinero causándole daño a los demás. Nosotros les decíamos que patrullar, y patrullar era que íbamos a lugares donde la gente tuviera cámaras o cosas de oro, computadores. Bueno, cogíamos de quieto es mostrarle el revólver a alguien y decirle no sé qué. Y así estuvimos mucho tiempo, no sé qué. Tiempo después formó con otros 14 muchachos de su edad, los Junior, una pandilla que implantaba terror. Posterior a eso, yo creo que para los 16, yo digo nosotros porque yo me crié con un grupo de pelados que la mayoría están muertos, y nosotros creamos un combo o una banda que le decían los Junior. Ese seudónimo nos lo dio la policía de la SIJIN, porque éramos pelados muy jóvenes, todos menores de edad, pero éramos muy acelerados. Entonces disparábamos y robábamos y metían uno a la linda y nosotros íbamos y lo sacábamos. La policía intentaba entrar a barrios como el Asís y nosotros les disparábamos, y entonces ese seudónimo era porque éramos muy niños y éramos demasiado dañinos en tema de ciudad. Entonces yo seguía ahí como en ese camino, robando, no sé qué, metido en drogas. A sus 18 años, Víctor fue recluido a la cárcel La Blanca de Manizales por robar un carro. Esta experiencia no le brindó nada bueno. Porque para mí la cárcel hoy es una escuela de delincuentes. Allá meten 500 personajes, donde no hay un proceso de rehabilitación serio, hay 6 salones para 1500. Y uno lo que dice aquí es, claro, por eso es que los índices de reincidencia son tan altísimos, porque no hay un proceso real de deshabituación y de cosas que le permitan generar otras capacidades. Mira, ¿usted qué aprendió en la cárcel? No, nada. ¿A qué salió? A lo mismo. Perdimos. Luego de la cárcel, enemigos lo estaban esperando en las calles de Manizales. Por un ajuste de cuentas, una noche recibió un tiro que lo dejó cuadrapléjico. Cuando cumplí 19 años, ya los Juniors estaban casi deteriorados, ya habían matado a varios. Y en un ajuste de cuentas me pegaron un tiro. Me pegaron un tiro en el cuello y ese tiro me dejó en la cama. ¿Y la causa de ese tiro, Víctor? La causa de ese tiro, eso fue con unos enemigos que yo tenía que se juntaron y pensaron cómo hacerme daño, y pensaban que pues, la solución era matarme. Y ese tiro, pues yo no sé si, pues yo digo que a mí me cambió la vida. Y me cambió la vida porque yo estuve 2 años en la cama y mi familia es sana, o sea, mi familia no está metida en temas de consumo, nada. Entonces me habían pegado un tiro en el cuello. Volví a mi casa y ya tenía un problema, era que no era capaz de moverme, solo era capaz de hablar. Víctor, luego de estar en cama por 2 largos años, tuvo la gallardía de redimirse y dar un cambio a su vida. Ese tiro, pues primero me obligó a hacer un proceso de rehabilitación porque pues no podía consumir droga y mi familia no me iba a alcahuetear. Y 2, es que ese tiro me sirvió para pensar. Porque yo antes decía, no, yo robo porque voy a conseguir plata y que no sé qué y ta.
Y al final un día que estaba en la cama, yo me acuerdo que no era capaz de dormir. Y yo me pregunté, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con mi vida si yo ya no, pues lo que yo hacía yo no lo puedo hacer y ya estoy en otras condiciones? Entonces dije, además que casi todos mis amigos ya estaban muertos y los que no, habíamos muy poquito, los que no estaban pagando 40 años, hoy tengo otro que está pagando 59. Y ese día me di cuenta de que por ahí no es el camino. Que esa decisión que un día dije yo voy a irme por acá, pues primero que era una decisión totalmente errada y segundo era que esa decisión no me iba a generar los beneficios que yo pensaba que me iba a tener. Al final yo dije, tengo 3 opciones en la vida. Una es volver a armar los juniors, pero es lo mismo, es volverle a hacer daño a la gente, meterme en problemas y también qué pena de mi mamá, que lo vea por ahí uno haciendo cosas pues seguramente no tan chévere. La otra opción era que uno conoce las redes cuando uno vive en territorios como este y se mueve en ciertos mundos, pues uno empieza a conocer una cantidad de personas. Yo conocía las redes de drogas y dije, bueno, esa puede ser una opción, pero también llegué a la misma conclusión y es, me voy a meter en problemas, voy a meter en problemas a mi familia, a mi mamá y por ahí no es, qué pena. Y la tercera opción, que era la más difícil y seguramente pues la que había que tejer más, era empezar de cero. Es decir, volver a estudiar, volver a hacer todo, formarme, deshabituarme de una cantidad de cosas y al fin elegí eso. Yo en ese entonces, yo dije, hice mucho daño a mucha gente. Y entonces dije, bueno, hay que pedirles perdón, porque al final, si uno no se pide perdón a uno mismo y no logra pedirle perdón a los demás, pues seguramente las heridas nunca van a sanar. Y yo dije, vamos a pedir perdón, pero yo no quería pedir perdón de la palabra porque es que el perdón de palabra es muy simbólico. Y ese perdón al final uno logra saber si es un perdón de corazón o es un perdón por querer que alguien lo escuche. Y entonces dije que la mejor forma de pedir perdón era hacer cosas. Yo me pensé, yo dije, la mejor forma de yo pedir perdón es empezar a trabajar, a generar unos procesos y que esos procesos se vean reflejados en ayudarle a los demás. Víctor es un ejemplo de vida. Su revólver ya no es una excusa para generar respeto. Él se convirtió en un líder que toda su comuna quiere. Entonces, como en ese proceso de querer hacer otras cosas y de querer ayudar, empecé a entrenar con algunos pelados del barrio, pero sentía que era muy crudo. Y ahí conocí a un señor que se llama Federico Cárdenas, que posteriormente me conectó con Susana Ferguson, que es una señora de Bogotá que es muy tesa, trabaja en el cartucho y seguramente ha sido una de mis grandes maestras en esto. A ellos les aprendí mucho porque ellos me metieron a trabajar a Naciones Unidas con programas de drogadicción, más por la experiencia de uno y por lo que uno sabía. Y eso me permitió venir a Manizales y decir, vamos a formar una cosa, primero que sea diferente a todo lo que está. Hace 9 años fundó la Escuela contra la Pobreza, una fundación que trabajan desde las calles para darles un propósito de vida a los jóvenes de la comuna. Montamos una cosa que se llama Escuela contra la Pobreza. La Escuela contra la Pobreza es una fundación que tiene un objetivo esencial y es que generar espacios educativos alternativos. ¿Por qué generar espacios educativos alternativos? Porque es que la educación es demasiado general. Y hay muchas veces cuando uno va a contextos, por ejemplo San José tiene unos números terribles y es que el 80% de las personas estudian hasta sexto. Eso significa que la educación es una prioridad, pero además aquí la forma de resolver muchas veces el conflicto es a través de la violencia. Lo cual hace que la vida sea más compleja y que uno trate de pensarse formas de educar para la vida. Y que esa forma de educar para la vida genere unas herramientas donde la gente por lo menos sepa que la forma de resolver el conflicto es la violencia, que debemos ser empáticos, asertivos, que debemos de manejar ciertas cosas para que nuestra vida no sea tan difícil y tan llena de dolor y sufrimiento. Víctor dejó de ser malo para ser un salvavidas de su barrio. Todos allí lo quieren y lo saludan. Aunque en su adolescencia era reacio al estudio, validó su bachillerato y ahora ya tiene su diploma de Ciencias Políticas. La Universidad Autónoma me acompañó, me becó, me hizo una cantidad de cosas
Y uno lo que lograba decir de ahí es que la academia, juntarlo con unos principios de realidad que uno ha vivido, pues sería una fusión importante para pensarse el tema de cómo trabajar en el territorio. Víctor quiere ser inspiración para esa comunidad que tiene uno de los índices de violencia más altos de Manizales. Con este difícil panorama, el reto de Víctor es arduo. Ahora es candidato al consejo y desde allí quiere trabajar para esta problemática. Yo me decido lanzar al consejo por varias cosas. Una es que en San José se está haciendo una intervención. Esa intervención es una intervención infraestructural que hoy ha costado 250.000 millones y tiene un avance de 132 apartamentos después de 10 años. Uno empieza a ver eso y empieza a ver además otros problemas como el suicidio, el tema del desempleo, los habitantes de calle, la cuenca del río Chinchiná. Y uno dice, acá ¿por qué no se está haciendo nada? Empezando con el tema de San José, no hay ni un capturado después de 10 años que se gastara un infierno de plata donde la Contraloría dice que hay un hueco fiscal de 100.000 millones y nada pasa. Entonces uno dice, esta ciudad necesita primero unos concejales que trabajen para esta ciudad. Porque si uno revisa bien, pues el consejo de la ciudad pareciera un club de amigos que trabajan en unos proyectos que les interesa y los otros se hacen los locos. Pues uno diría que ese club de amigos debería de acabarse y montar billares y tomar cerveza, pues si creen que la ciudad se maneja de esa forma. Pues la mejor forma de ayudar a repensar esto es estar incluido en la toma de decisiones de la ciudad. El Consejo Municipal es la Junta Administrativa de esta ciudad y uno dice, tenemos que lograr o pensar o ponernos como objetivo llegar ahí. El hombre malo ya es cosa del pasado. Hoy asume su vida con la frente en alto y con la tranquilidad y el esfuerzo para trabajar por el bien.